En fin, decíamos, en ocasiones se descuida esta construcción, no se hace con el debido cuidado y por eso marco este ejercicio donde fui muy puntual en qué es lo que quiero que hagamos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que construir esas relaciones causas-efectos con opiniones no necesariamente completas e incluso pudiera haber algunas contradicciones entre lo que se dice en este video y lo que se dice en este video. Más que contradicciones, yo diría que va a haber información en uno que no estaba en el otro, ¿sí? Y aquí puse un pequeño artículo donde se hace referencia al mismo fenómeno, ¿sí? No les pido que investiguen más, o sea, no, la tarea no es estudiar el problema del sargazo, ¿sí? Sino con base en esta información, primero hacer un listado de las causas, los efectos del sargazo en el Caribe mexicano, así como las alternativas que se sugieren, ¿sí? Entonces, hagamos un cuadrito y es parte de la tarea donde pongamos, estas son las causas, estos son los efectos y esas son las alternativas, ya sea para atacar las causas o para atacar los efectos, ¿sí? Y luego vamos a plantearnos, ponernos del lado, aquí está el sargazo, ponernos del lado de las causas, qué es lo que está contribuyendo a esto, ¿sí? La forma específica del diagrama, para mí, bueno, pues denle forma de pescado, pero la que mejor responda al entendimiento que ustedes tengan con base en esta información sobre el fenómeno, ¿sí? Si construyen una cadenas causas-efectos, pudiera ser más interesante que aplicarnos a que sea una relación de este tipo, ¿sí? Luego, elaborar un diagrama de los efectos bien estructurado. Esto lo podrían hacer en un solo paso, pero preferí pasarme de decir, vamos a trabajar parte por parte, ¿sí? Luego, en el diagrama B, que sería este, agrega las alternativas que se proponen. No quiero que ustedes las pongan, o sea, que ustedes qué harían, ¿no? Sino qué es lo que están diciendo que se haga para atacar las causas o por el otro lado para atacar los efectos, ¿sí? Y aquí sí ya abrir un espacio para que otras alternativas se les ocurren, ¿sí? Ya sea de este lado o de este lado, ¿sí? Y por último, integre este mismo diagrama. Entonces espero ese trabajo, va a haber unos más virtuosos, pónganle figuritas si es que pueden, no si es que pueden, amenícenlo de esa manera. Y aquí la nota, cada punto se presentará por separado, 7 diapositivas en total que corresponden a estos 7 puntos, ¿sí? Más la carátula. No es necesario buscar información adicional. De hecho, mejor no busquen información adicional. El ejercicio consiste en hacer una representación de diagrama de pescado y en el que ya. Y entramos al tema que es el tema de hoy. La herramienta fundamental de un análisis de tipo causal son los diagramas causas-efectos, ¿sí? Independiente del nombre que le pongamos y eventualmente, como lo planteábamos al inicio de la clase, no sé si llegó a esa etapa Gustavo, se puede ganar el premio Nobel, ¿no? El último premio Nobel de Economía fue para personas que hacían construcciones de causa-efectos, ¿sí? O sea, lo que habla de la importancia y la no simplicidad de eso, ¿no? Y a través de ello descubren relaciones que antes no estaban planteadas, ¿no? Ya. Entonces nos metemos al tema, dice los métodos causales, lo voy a explicar aquí, o con apoyo de este diagrama, están dirigidos a aquellos casos en los que se detectan ciertas fallas. O sea, nosotros lo que vemos es la temperatura en un chamaco, ¿sí? No vemos por qué tiene temperatura, ¿no? O se buscan ciertas mejoras donde tales fallas o puntos de mejora se conciben como el efecto visible de alguna causa que es necesario precisar. Entonces la mejora podría ser bajar la temperatura, o la mejora podría ser, lo podemos ver como una falla, el sobrepeso, o como un punto de mejora. Quiero cultivar más la línea, ¿no?
Y entonces, bueno, ¿qué es lo que provoca que las cosas no estén como uno quisiera? Sería el análisis de tipo causal. Entonces, los métodos causales están dirigidos a aquellos casos en los que se detectan ciertas fallas o se buscan ciertas mejoras, donde tales fallas o puntos de mejora se conciben como el efecto visible de alguna causa que es necesario precisar para luego buscar cómo actuar sobre ella. Entonces tenemos el problema del sargazo y nos tenemos que ir a ver por qué hay sargazo, ¿no? ¿Cómo se da este fenómeno? Y lo que no está dicho aquí es, bueno, también vámonos a los efectos, ¿no? Pero está puesto un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el proceso intuitivo? Como lo hemos hecho en otros casos, pues primero vamos a identificar problemas, vamos a seleccionar un problema por atacar. Si se fijan en los diagramas estos, se plantea aquí el efecto sobre el que nos vamos a concentrar la atención, o el problema sobre el que vamos a centrar la atención, o aquí es lo que le llaman el problema principal. Entonces, de por sí es complicado construir un diagrama causa-efecto. Si consideramos varios problemas a la vez, pues se nos va a hacer mucho más complicado. Entonces, una estrategia que se sigue, no solo en este caso, sino en varios casos, es, vamos parte por parte, ¿no? Entonces, primero se identifican problemas, de entre los distintos problemas se selecciona alguno de ellos. Nos planteamos, bueno, ¿en qué consiste el problema? ¿Cómo lo percibimos? Aquí me es útil pensar en términos médicos. Entonces tengo algunas cosas, algunas complicaciones, voy al médico y me va a preguntar qué le pasa, ¿sí? Y entonces dentro del qué le pasa, elige uno de ellos, que es un dolor de cabeza intenso y repetitivo, ¿sí? Y entonces nos comienza a plantear, ¿a qué hora? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es? ¿En qué parte de la cabeza le duele? La cabeza tiene zonas, pues. Podría ser desde una cuestión de los dientes hasta cuestiones de la vista o qué sé yo, ¿no? Es un efecto que puede tener distintas causas. Con ese conjunto de síntomas y sus conocimientos médicos, el médico va a establecer posibles causas. Eventualmente va a construir un diagrama de pescado en su mente, ¿sí? O sea, ¿a qué puedo atribuir ese problema? ¿Sí? Plantea varias posibles causas y dentro de esas posibles causas comienza a plantearnos la necesidad de hacer ciertos estudios, ¿sí? Entonces, la causa podrían ser amibas, ¿sí? Un principio de anemia. Estoy inventando. Nos manda a hacer análisis, vayas a hacer unos análisis y dependiendo de los resultados de ese análisis, dice el señor en efecto son bichitos que tienen en el estómago. Entonces tomes esta pastilla y con eso vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Entonces ahí lo que estableció es el diagnóstico. ¡Oh, carambas! Es muy sensible luego el mouse. Establece una relación causa-efecto. Su dolor de cabeza se debe a bichitos. Con base en eso nos sugiere un medicamento, la prescripción, nos pide que lo hagamos y 15 días después, un mes después, regresa para ver cómo sigue. Después de que ya regresamos y ve cómo sigue, pues comenzamos a atacar otro problema o comienza a hacer otro nuevo proceso para trabajar sobre un siguiente problema, ¿no? Y sobre esto, a mí se me ocurre hacer una semejanza, una analogía con este doctor, en el que pues, le llega un enfermo, además de las cuestiones personales, ¿sí? Llega un enfermo al hospital y llegaba en una condición crítica, entonces lo mandan a emergencias y dentro de emergencias comienzan
a plantearle a ver qué es lo que tiene. Se comienzan a hacer análisis. Aquí el conjunto de síntomas los van haciendo en de repente y construyendo posibles causas, incluso se reúnen, discuten, hacen ciertos análisis ya más específicos, hasta que, digamos que hasta la mitad del programa, pues todavía no están claros, es algo raro, ¿sí? Ya buscaron varias posibilidades y no les funcionaron, y ya medio programa, pues es que este cuate andaba de vacaciones en unas islas de Asia, y por allá hay un bichito, y ese bichito se le metió y por eso tiene esos problemas, ¿no? Y entonces ya para ese momento pues preparan la atención correspondiente y digamos, en la generalidad de los problemas sale el enfermo sonriente, ¿no? De que lo aliviaron. Todo esto es un proceso, digamos, un parecido de forma del 90%. Y se aplica no solo en este caso, sino se aplica en otra serie de casos con algunas adaptaciones. O sea, en la exploración minera hay un proceso semejante. O sea, hay ciertas condiciones que permitirían pensar en que puede haber, o sea, formulamos una hipótesis de que puede haber un mineral tierra adentro, ¿sí? Hacen sondeos, etcétera, y se conoce como el método clínico, ¿sí? Este método clínico se va a muchos lados, y el paralelismo que puedan ustedes encontrar entre lo que hace un médico y lo que haríamos nosotros en el caso de mejoras de operaciones es muy semejante, ¿sí? O sea, tiene mucho parecido. Bien, y a esto se han asociado pues distintas herramientas. Entonces, para la identificación de problemas nos hablan de la lluvia de ideas, y bueno, aquí ya me adelanté un poquito. En la selección del problema por atacar, no va a entrar en estos detalles, sino simplemente describirlo. Entonces ordenamos los problemas por frecuencia con la que se presentan, y aplicamos un diagrama de Pareto, que sería la ley del 80-20, y entonces decir que el 20% de los problemas provocan el 80% de los costos, o de las fallas de un equipo, ¿no? O sea, 20% de las causas implican el 80% de las fallas de los equipos de los materiales que se produjeron, ¿sí? Aquí está, o de la otra manera, el 20% de las cosas que hagamos van a beneficiar en el 80%. O sea, hay cuestiones marginales y hay cuestiones centrales. Son de sentido común. Ya sé que de repente se los presento y el sentido común no viene a ustedes, pero finalmente habría una metodología donde digamos, ¿ya identificamos un problema? Sí. Ahora vamos a seleccionar uno. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Pues vamos a empezar a trabajar por problema de la cabeza, que es lo que no deja que este tipo se sienta bien, ¿no? Ya no sé si es Pareto o no, pero es el problema que el médico considera como prioritario, ¿sí? O lo puede considerar prioritario porque puede ser el síntoma, asociado con otros síntomas, que pudiera estar revelando un problema de mucha importancia, ¿no? Entonces, habría una manera de seleccionar un problema. Sobre ese problema nos plantearíamos una herramienta que se sugiere, es las 5 Ws más las 2 Hs, que las W son referidas a quién, a quién, a qué, cómo, cuándo, cuánto y cómo, ¿sí? Entonces ahí están las 5 Ws y las 2 Hs. Que es una manera de referir los síntomas. Entonces decíamos, tenemos dolor de cabeza. A ver, ¿desde cuándo tiene dolor de cabeza? O cuántas veces tiene problemas de dolor de cabeza. O cuánta intensidad, how much, aquí sería no how many,
sino cuánto le duele la cabeza comparado con algunos otros tipos. Ahí construyen sus escalas de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eso le permite al médico construir una hipótesis, no le vamos a llamar aquí hipótesis como tal, pero hay mucho paralelismo, y lo planteamos como posibles causas, que estas causas las referimos como el instrumento de trabajo, este diagrama de pescado. Entonces aquí retratamos la información que nos está proporcionando el paciente, más el conocimiento técnico del médico para armar estas relaciones. Y entonces de aquí, ¿cómo vemos cuál es la verdadera causa? ¿Sí? Pues una podría ser prueba y error. A ver, tome esta pastilla contra bichitos y si ya se siente bien, pues ¿qué cree que le pegamos al problema, no? Eso no lo hace el médico nada más así porque se le ocurre, es por su creatividad, ¿no? Sino dice, ay, es que este conjunto de síntomas se parece mucho con el de las amibas, ¿no? Inflamación estomacal, etcétera, y dices, para mí que son bichos. Y antes de gastar más, dice, tómese esta pastillita, a ver cómo se siente, ¿sí? Entonces, este estudio de análisis puede ser un ensayo. La información que referíamos en el premio Nobel era, le llamaba experimentos naturales, o sea, tener datos del antes y el después y con eso inferir cuáles eran las posibles causas, un uso de la estadística. La estadística tiene armas, herramientas, la verdad que muy poderosas, ¿no? Para quien las sabe usar. Entonces, posibles causas, con base en estos estudios y análisis, decimos cuál. Eventualmente no solo decimos una primera causa, sino un conjunto de causas. Mire, pues es que usted por andar comiendo comida callejera, pues está contaminada porque no se lava las manos, y entonces llegan los bichitos y se los come y si es el caso, pues tiene que estarse medicando regularmente, ¿no? Entonces ya es una construcción más amplia que se parece a esta, pero digamos que es más profunda, ¿no? Yo como lo concibo, como me ha tocado ver, hay una mezcla de estas dos, ¿no? Cadenas, causas, efectos con diagramas pescados. Aquí eventualmente construir una pequeña cadena causa-efecto. Prescripción, bueno, ya está aquí el diagnóstico, la causa y el efecto, y la aplicación y seguimiento. Todo esto ya se lo sabían. Entonces simplemente la parte clave que se plantea aquí es estas relaciones causa-efecto, ¿sí? Y después aquí una parte que también ya conocemos, pero que bueno, lo planteamos aquí como parte de la clave, ¿sí? Nosotros tenemos dos alternativas de solución en una cadena causa-efecto: o atacar las causas o aliviar los efectos. El aliviar los efectos, nuevamente referimos al problema de la fiebre, ¿sí? O sea, el efecto es más fácil de identificar. O sea, el niño tiene calentura, ¿sí? Lo tocamos, si está caliente, traemos un termómetro para ver si no nos estamos equivocando y verificamos que sí es cierto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ponerle un trapito. Si le ponemos el trapito, pues va a resultar con que se le baja la fiebre. Y dice, mira, ya está más fresco, ya no está todo rojito, ¿sí? El problema de este tipo de acciones es que los problemas se pueden volver a presentar o agravarse. O sea, la infección sigue en pie. Entonces, en principio, no es el mejor método de ataque, y por eso en la literatura, las referencias que ustedes van a escuchar, es que hay que ir al problema raíz, o sea, no quedarse con los efectos, ¿sí? Entonces, ir al problema de raíz es no atacar efectos, no aliviar efectos, sino atacar causas. El problema es que nos va a llevar tiempo, y hay veces que es tanto tiempo que finalmente nos rebasa, ¿no?
pueden ser más difíciles de identificar y aplicar, ¿sí? Las medidas, ¿sí? Que es exactamente lo contrario que esto. Los resultados pueden ser más dilatados. Entonces, una infección no se baja la fiebre de la noche a la mañana, sino se baja después de cierto tiempo, ¿sí? Y se supone que si resolvemos el problema de la infección, pues también resolvemos el problema de esto y ya queda sano el chamaco. Entonces las mejoras se suponen más duraderas y efectivas, pero son más difíciles de identificar cuáles son esas causas y los resultados son más dilatados. A ver, Topacio. Ay, no está. Sí estás, Topacio. ¿Qué harías tú si un niño tiene fiebre? ¿Te vas por las causas o por los efectos? Creo que por las causas es más eficiente. ¿Y si se te convulsiona el niño por la temperatura? Si no tomo en cuenta mejor las causas y solo los efectos, al final tampoco va a estar bien y podría convulsionar. Pero ¿por qué dijimos que nos tenemos que ir por uno de los dos? ¿Por los resultados o el tiempo que tenemos? No, pues digamos que ¿por qué no, mientras investigamos las causas, aliviamos los efectos? O sea, la idea sería la siguiente. A ver, quién sabe qué está pasando, pero por lo pronto hay que bajar la temperatura de ese chamaco, ¿sí? Y eso estamos actuando sobre los efectos, pero no excluye que busquemos las causas, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como medidas contenedoras. Entonces, cuando hubo el derrumbe del Chiquihuite, de piedras, grandes piedras, ¿sí? Además de acciones de salvamento, que es atacar efectos, ¿sí? Dicen, oye, si se nos vuelven a caer las piedras, o algunas están mal puestas, de las que se habían derrumbado, hay que apuntalarlas, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue, de manera inmediata, rescate, y por el otro lado, acciones de aliviar efectos, ¿sí? O sea, de que no se sigan, una piedra no siga rodando. Entonces llegaron y las apuntalaron, ¿sí? Unos rocones ahí gigantes, ¿no? Y ya después se comienzan a ver que si el cerro, si tiene fisuras, si puede volver a presentarse, porque pues con eso que hicieron no garantizan que en otra parte del cerro haya otro derrumbe, ¿no? Entonces se hace un análisis de los dos lados, Topacio. ¿Estás de acuerdo? Tanto de los efectos como de las causas. Y es lo mismo que estamos sugiriendo para el sargazo. Pues mientras investigamos cómo viaja el sargazo y cómo le podríamos hacer para que en el mar se detenga, ¿sí? Pues hay que levantarlo de las playas porque los turistas no les gusta, ¿no? Y además va a dañar las arenas de por ahí. Bueno, y hay veces en que esas relaciones pues no son así de cadenitas o pescaditos, sino que son realmente estructuras donde hay una causa que produce un efecto, que es la causa de otro efecto, pero este efecto depende de que también se presente otra causa. Y digamos que el diagrama de pescado, la representación de un diagrama de pescado, para cierto tipo de problemas es simplemente un inicio, ¿no? Pero un sano inicio. Y la idea es que para intervenir en este problema podemos actuar sobre distintas partes. Recuerdo un caso en el IMP, donde el problema era, ahí tenían que entregar ciertos resultados de proyectos, y esos resultados de proyectos en un porcentaje eran tardíos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la causa? Pues no había una causa, había causas desde problemas de información, problemas de que no les llegaban los recursos a tiempo necesarios para contratar el personal que requería el proyecto,
cuestiones de tipo administrativo, no sé si calificarlas de burocráticas o no, y donde toda esta serie de cosas se combinaban, ¿sí? Pero el punto de partida fue un diagrama de pescado y después será esto que se conocen como... Ay, se me está yendo el nombre. Ya, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Pero vamos a pensar que con nuestras relaciones causas-efectos, nuevamente, o sea, con nuestros diagramas de pescados o árbol de problemas, podemos atacar el 80% de los problemas que se nos presenten, ¿no? Utilizando los principios de Pareto, ¿no? Y ya el otro 20%, pues tendremos que echarle más ganitas y lo que nos vaya pidiendo el problema, ¿sí? Bueno, planteamiento de la problemática, diagnóstico, etcétera.